Estimados estudiantes, en esta grabación vamos a tratar específicamente la práctica 2 que se realiza con el simulador del efecto fotoeléctrico. Entonces, estamos en el desarrollo de nuestra práctica, nuestra tarea de componente práctico. Tenemos dos prácticas y este va a ser específicamente para el efecto fotoeléctrico. Bien, entonces tenemos que el principio del efecto fotoeléctrico, ¿cierto? Eh, ya lo habíamos tratado, cómo llegan fotones de cierta energía con un valor de energía que al interaccionar con el metal o con un material se produce electrones. Por cada fotón hay probabilidad de que se desprenda un electrón que es el denominado fotoelectrón. Entonces, tenemos en cuenta que el electrón, el fotón, ingresa con una energía que es igual a h por nu, es decir, la frecuencia de los fotones, y el electrón sale con una energía cinética, pues que en términos, en la física clásica es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Tenemos nuestra tarea, ¿cierto? Que en el paso 1 y el paso 2, que pues es abrir el, el simulador, ver cómo tenemos, en este caso, cómo funciona el simulador, ¿cierto? Es un simulador que tiene un tubo, ¿cierto? Tiene un tubo al vacío. En este caso, hacemos incidir los fotones con cierta energía y luego, digamos, se pueden desprender electrones dependiendo de la energía del fotón. Aquí es muy interesante porque en este caso, no con todas las energías del fotón se producen electrones. Debe haber una energía mínima, que es la energía umbral, ¿cierto? A donde se empiezan a desprender los fotones. En este caso estamos tratando, por ejemplo, con el material con calcio y vemos que por lo menos aquí tenemos los parámetros de nuestra simulación, que es, en este caso, pues tenemos la longitud de onda, tenemos la frecuencia, ¿cierto? Y cuando aumentamos la frecuencia, es decir, se aumenta la energía de derecha a izquierda y aumentamos la frecuencia. En cambio, la longitud de onda, pues en este caso, aumenta, ¿cierto? En el sentido opuesto, menor longitud de onda, mayor longitud de onda. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, ¿cierto? Entonces tenemos que aquí tenemos empieza en este simulador, empezamos con 800 nanómetros y disminuimos la longitud de onda. Entonces, por lo menos acá tenemos que para 397 hay emisión y si buscamos la energía mínima para poder vencer, en este caso, la función de trabajo, que en este caso, pues, es uno de los principales parámetros que tenemos. Entonces, en el paso 3 nos indican que demuestra usando el simulador que los materiales asignados emiten fotoelectrones en el rango visible. Entonces, aquí es importante ver cuál es el rango visible, que normalmente 400, 700 nanómetros, pero por lo menos podemos estar desde 380 nanómetros tener el rango visible. Por ejemplo, de 380 a 450 es el violeta, y va hasta el rojo, que va desde 625 nanómetros hasta 750 nanómetros. Y acá también están los valores de frecuencia en términos de terahertz, ¿cierto? Es decir, por 10 a la 12 hertz. Y la energía del fotón en términos de electronvoltios, que eso es una energía muy
usada en este tipo de rangos de energía, porque pues, es mejor trabajar con 2,75 electronvoltios que trabajar, por ejemplo, con números de por 10 a la menos 19, que son más difíciles de ver claramente, ¿no? Entonces, tener en cuenta que en el paso 3 cuando nos piden rango visible, estamos entre 380 y 750 nanómetros. Bien. Entonces, en este caso vamos a escoger dos elementos que pueden ser los que ustedes tienen en respecto al calcio, pero también un elemento que normalmente no está, que es el uranio. Entonces, tenemos que el uranio nos dan en este caso, ¿cierto? Bien, entonces tenemos que en el paso 3 nos dicen que demuestre usando el simulador que los materiales asignados emiten fotoelectrones en el rango visible. Entonces, lo que debemos ver es que la longitud de onda mínima, ¿cierto? Y el rango donde pueden emitir fotoelectrones, pues estén dentro del rango visible. Entonces, en mi caso voy a escoger como uranio y calcio y voy a ver cuál es la longitud de onda de corte y si el rango de donde, a partir de cuál se emiten electrones, qué rango visible es, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el uranio. Entonces escogemos aquí, vamos a opciones, metales y nos vamos, por ejemplo, para el uranio y vamos a empezar desde la energía mínima y aumentamos energía, es decir, disminuimos longitud de onda. Ahí está disminuyendo la longitud de onda, si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Aquí está disminuyendo. Y seguimos y vemos cuál es el punto a partir del cual se empieza a emitir longitud de onda. Entonces aquí ya emite 346, 347 no hay emisión, 346 aquí ya vamos lento, 345 no hay emisión, 343 ya hay, pero entonces acá lo hacer con el teclado, 344 de emisión, 345 hay emisión, 346 no hay emisión. Entonces, y en 345 hay emisión. Entonces, en 346, ¿cierto? Tenemos que no hay emisión, pero en 345 sí, ¿cierto? Entonces, tenemos que nuestra longitud de onda de corte es 345. Es igual a la longitud de onda de corte para el uranio. Y la longitud de onda, en este caso, para la cual pues tiene emisiones desde 345 hasta 202. Entonces, vamos y anotamos esos valores acá, 345 hasta 202. Y luego vamos con nuestro material calcio, ¿cierto? Escogemos, vamos a opciones, metales y vamos a escoger el calcio. Opciones, metales, calcio y hacemos el mismo ejercicio. Entonces buscamos cuál es la longitud de onda a partir de la cual empieza a haber emisión. Entonces ya estamos con el calcio, empezamos nuevamente con energía menor, longitud de onda mayor, vamos disminuyendo en longitud de onda pero aumentando en frecuencia y en energía y aquí ya encontramos y nos empezamos a devolver para ver precisamente cuál es el punto en el cual empieza a haber emisión. Entonces en 395 hay, 397 hay, 402 hay. Entonces me sigo moviendo hacia el lado derecho para ver cuál es el punto específico donde empieza a haber. Entonces 408 todavía hay, 411 hay, 425 hay, pero en 433 ya no hay. Entonces ahora me vuelvo a mover hacia el lado y ya sé que 426 hay
Y acá me puedo mover incluso con el teclado para ser un poquito más precisa, que 427 hay, 428 hay, 429, aquí lo estoy haciendo con el teclado. Entonces, encontré el punto, 429 no hay, pero en 428 sí hay emisión. Entonces, aquí la longitud, esto quiere decir que la longitud de onda de corte es 428. Entonces, lambda de corte para el calcio, para el calcio, es igual a 428 nanómetros. Nanómetros. Y el rango de funcionamiento sería desde 428 hasta 200. Entonces, ya tenemos el rango y además la longitud de onda de corte. Bien, entonces en este caso pues tenemos que la longitud de onda de corte, ¿cierto? Para el uranio es 345, va de 345 hasta 200 nanómetros. Y para el calcio acabamos de ver que era 428 y por lo tanto, ¿cierto? Por lo tanto, el rango de funcionamiento sería 428 hasta 200 nanómetros. Y recordemos que pues, debemos tener nuestras unidades para nuestra columna como nanómetros, que son nanómetros. Bien, nanómetros. Estos son nanómetros. Nos ponemos así, es muy importante siempre tener claras las unidades, manejar siempre las unidades para todo. Entonces, aquí podemos ver, entonces, ahora nuestro trabajo, ¿cierto? Recordemos nuestro trabajo que es demuestre usando el simulador que los materiales asignados emiten fotoelectrones en el rango visible. Entonces acá lo que tenemos es que analizar, ¿cierto? Ahora lo que tenemos que analizar es si este rango en el cual emite fotoelectrónicos está en el rango visible. Entonces hacemos nuestra comparación y nuestro análisis. Nuestra comparación y nuestro análisis, primero con el uranio, por ejemplo, es de 345 hasta 200. Entonces, aquí vemos que 345 y 200 no está, porque aquí empieza desde 345. Entonces, por lo tanto, pues, este no emite en el rango visible, el uranio no emite en el rango visible. Entonces, cuando nos están diciendo que demuestre, pues en este caso lo que se dice no aplica, el uranio no emite en el rango visible. Ahora vemos el calcio y vamos que el calcio es de 428 hasta 200. Entonces, alcanza, ¿cierto? Acá un poco del eh, rango visible del azul, ¿cierto? Que iría en este caso, ¿cierto? Desde bueno, no, en el azul no, sino en este caso es el violeta porque va hasta 450 y por lo tanto el rango en el cual emite el calcio es el violeta. Vamos a borrar acá, es el violeta, ¿no? Porque todo el rango de emisión está en el violeta. 428 hasta 200, que es el del simulador, ¿no? Entonces, pero de todas formas, 200, pero en este caso el rango visible en el calcio sería 428 hasta 380, porque ya más por debajo del 380, pues ya no estaría en el rango visible y específicamente en el violeta, ¿no? Entonces, digamos que aquí tendríamos esta conclusión en nuestro punto, en el que en el uranio no emite en el rango visible, pero el calcio sí estaría emitiendo en el rango de 428 hasta 380 y el color es violeta. Listo. En el paso 4 seguimos con nuestro paso 4 y dice, de los tres materiales y usando los valores de la función de trabajo de cada uno, que es la tabla 2, determine la frecuencia mínima y la longitud de onda umbral de la luz.
Es importante que contraste este resultado con el simulador y saque una conclusión de lo que significa estos valores. Entonces nos están pidiendo la frecuencia de mínima de corte y la longitud de onda umbral y qué observación directa obtenemos en el simulador y si hay flujo de fotoelectrones. Entonces aquí ya nos están pidiendo son específicamente cálculos, ¿cierto? A partir de la tabla. Entonces nosotros estamos trabajando con el material calcio y con el uranio. Con el uranio. Listo. Entonces tenemos el uranio y el calcio y que a partir de esta función pues determinemos lo que es la longitud de onda de corte y además el, que determinemos la frecuencia de corte. Bien, como nos están pidiendo, lo que nos están pidiendo es la longitud de onda de corte, ¿cierto? Pero determinarla teóricamente, la longitud de onda de corte y la frecuencia umbral de corte. Recuerden que generalmente se denomina la frecuencia como nu y lambda como la longitud de onda de corte. Entonces, y nos lo están pidiendo que lo hagamos a través de la función de trabajo. Entonces, recordemos, ¿cierto? Que para pararnos en el punto de umbral, lo que hacemos es utilizar esta ecuación que es la ecuación famosa de Einstein, energía del fotón es igual a la energía utilizada en vencer la fuerza de atracción del núcleo de los electrones, que es la función de trabajo del elemento, más la energía cinética. En el preciso punto donde hay emisión, justo antes la energía cinética de los electrones es cero, y entonces la ecuación nos queda energía gamma es igual a la función de trabajo. Energía gamma igual a la función de trabajo. Y a su vez, la energía del fotón es igual a hc, que es la relación de Planck, igual a la función de trabajo. Y también sabemos que la relación h nu, aquí cometí un error, h nu es h nu, hc no, sino h nu, igual a la función de trabajo. Y nu está relacionado con la longitud de onda como la velocidad de la luz sobre lambda, y estas son unas ecuaciones equivalentes. Y por lo tanto, pues lo que podemos determinar rápidamente de aquí, sabemos que nu es igual a la función de trabajo del material sobre la constante de Planck. Y podemos determinar lambda de aquí o teniendo en cuenta la relación entre lambda y la frecuencia de corte, que es igual a c sobre lambda. Entonces, podemos determinar al final lambda como la velocidad de la luz sobre la frecuencia umbral. Todo esto es la frecuencia de corte, que lo vamos a poner acá como nu de corte para simplificar, de corte y nu de corte. Listo. Luego, para, digamos, tener, y les recomiendo yo a ustedes, ¿cierto? Es tener nuestra hojita de Excel con el fin de facilitar los cálculos, y hay veces con las calculadoras es más probable que nos podamos equivocar. Entonces acá tengo esta hojita de Excel que se las voy a pasar para que ustedes la tengan y la puedan manejar y tengan, digamos, entonces acá lo que tenemos que determinar en la primera ecuación que vamos a utilizar, ¿cierto? Es la que dedujimos desde aquí, que es función de trabajo. Vamos a volverla acá a hacer, es igual a h nu. Por lo tanto, nu de corte, voy a ponerla acá, es igual a función de trabajo sobre función de trabajo sobre la constante de Planck.
Y por lo tanto, acá tengo los valores. Acá tengo los valores, las constantes que más utilizo y que voy a necesitar, que son la constante de Planck en términos de Joule por segundo o de electrón voltio por segundo, que dependiendo de la aplicación que le vaya a dar, pues la voy a utilizar, la velocidad de la luz y la frecuencia de corte. En este caso, pues vamos a empezar con el calcio, que la frecuencia de corte es 2,9. Y de esta forma, si utilizo esta ecuación, voy a obtener la frecuencia de corte y es 2,9 y la frecuencia de corte pues va a ser igual a el valor de la constante de Planck en electronvoltios por segundo sobre la frecuencia de la función de trabajo del calcio que es 2,9. Y esto me da un valor de 7,01 por 10 a la 14, que en términos de terahertz es 701 Hz. Y el lambda de corte, que va a ser igual a la frecuencia de corte sobre la velocidad de la luz, es decir, utilizando esta ecuación, lambda de corte es igual a la velocidad de la luz sobre lambda sobre nu de corte, sobre nu de corte. Entonces, hacemos en este caso C, que es B7 sobre B9, que es la frecuencia de corte en Hertz, y por lo tanto me da el lambda de corte, que en este caso es 428 por 10 a la menos 7. Y lo paso a nanómetros, que es la unidad que más fácilmente me queda manejar, y es dividir por 1 por 10 a la menos 9 y por lo tanto me da en nanómetros, que es prácticamente aproximadamente a 428, que fue el valor que nos dio, ¿no? Recuerden, aquí aproximado, pero el valor que me da es 427, ¿cierto? El valor 427,8, pero que es aproximados 428 nanómetros. Entonces, pues en este caso, la comparación, estamos en este punto de 428 nanómetros y pues vemos que la frecuencia es 7,01 por 10 a la 14, comparo, ¿cierto? Con el valor que me dio. 7,01 por 10 a la 14 es totalmente el mismo valor, ¿cierto? Entonces, lo que hice fue un cálculo teniendo en cuenta la función de trabajo y lo comparo con los valores que tengo a nivel teórico. Entonces, en este caso, pues claramente vemos que los valores, acá voy a dejarles, pues coinciden y hemos corroborado, digamos, los valores, que los valores teóricos coinciden con la simulación, ¿no? Entonces, esto pues se da a nivel de simulación, pero a nivel experimental, digamos, hay diferencias significativas por todas las precisiones de los equipos para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, por lo menos acá tenemos nuestro 7,01, que es comparado con este valor, ¿cierto? 7,01, que es este valor. Entonces, aquí comparamos 7,01, la frecuencia es esta, por 10 a la 14, ¿cierto? Y nuestra lambda de corte, que es 428, que lo tengo más aquí hacia la izquierda cuando lo paso a valores de nanómetros, que es 428 aquí. Aquí, listo. Voy a encerrarlo aquí para que veamos al mismo tiempo. Entonces, he comprobado y sacando una foto, pues podría ver cómo pues tengo valores que son compatibles con la parte de
simulador, ¿no? Entonces es importante. Eso, listo. Entonces ya nos vamos a nuestro siguiente paso. Entonces ya aquí hicimos los cálculos y ya hicimos las comparaciones y tenemos para el paso 4. Comprobemos que todo lo hicimos. ¿Qué observación directa se obtiene en el simulador? La observación directa que se obtiene es la longitud de onda de corte y la frecuencia, ¿no? ¿Hay flujo de electrones? Sí. Digamos, a partir de esta lambda de corte y nu de corte, pues hay flujo de electrones. En el paso 5, clasifique el color de la longitud de onda umbral que obtuvo para cada material. Esto significa que si se usa estos materiales en un medidor de luz fotocelda, el medidor será sensible a longitudes de onda más cortas, más largas o cortas que de la luz obtenida. Por ejemplo, la tal fotocelda sería sensible a qué tipo de luz. Entonces, esto ya lo habíamos hecho, ¿cierto? Que lo habíamos hecho en esta tabla, donde habíamos clasificado precisamente y solamente por lo menos con el uranio no teníamos, no, se tiene que este material no nos serviría para una fotocelda y en el calcio sí tendríamos un rango pequeñito que sería desde 428, ¿cierto? En este caso para el calcio, ¿cierto? Vamos a ver para el calcio lo que tendríamos desde 428, ¿cierto? Hasta 380, que es del rango de violeta, en nanómetros, ¿no? O sea, este es el rango total de funcionamiento, pero el rango visible es 428 hasta 380. Entonces, este sería el paso 4 y el paso 5. Listo. Entonces ya tenemos el paso 5 y nos vamos finalmente al paso 6. Dice, si usted como ingeniero ilumina la fotocelda con una luz de longitud de onda de 415 nanómetros, calcule para los tres materiales el potencial de frenado, la energía cinética máxima de los electrones emitidos y la velocidad máxima de los electrones emitidos. Entonces, para no hacer uno igual, entonces voy a escoger una energía de 450 nanómetros, con el fin de, pues, de que ustedes lo hagan con la energía que les correspondió y que sea una energía diferente. Entonces, la idea es que ustedes lo reproduzcan y que sepan qué es lo que tenemos. Entonces, aquí principalmente, pues, vamos a tener unos parámetros que van a ser necesarios, que son la masa del electrón, que es 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos, la carga del electrón, que es un menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs, tenemos y recordamos que el trabajo es la diferencia, la ganancia de energía, ¿cierto? Donde la energía final menos la energía inicial, pero la energía inicial de los electrones es cero, entonces es igual a la energía final, que en este caso la energía final es la energía cinética de los electrones, va a ser igual a carga por el delta de V, que sabemos que en este caso también eso es igual al trabajo, ¿no? La carga por el delta de voltaje. Y también tenemos la relación típica del efecto fotoeléctrico, que es energía gamma igual a la función de trabajo más la energía cinética del electrón. De esta forma, si utilizamos esta relación, por lo tanto, de aquí, de esta ecuación, de esta primera de acá, tenemos que la energía final, que es igual a la energía cinética del electrón, va a ser igual a Q por delta de V. Pero de aquí, al despejar la energía cinética del electrón, vamos a ver que es igual a la energía gamma menos la función de trabajo. Estoy con esta ecuación y lo que hago es pasar esta función de trabajo aquí y por lo tanto la energía cinética del electrón va a ser igual a la energía gamma menos, porque esto pasa a restar, a la función. Entonces tengo dos ecuaciones, las igualo, entonces tengo Q por delta V es igual a la energía gamma menos la función de trabajo del elemento. Me están pidiendo el potencial de frenado, pero entonces me van a decir, ¿qué es el potencial de frenado? Listo. Entonces el potencial de frenado, volvemos a nuestro simulador,
el potencial de frenado es el voltaje necesario para detener los electrones que ya estoy teniendo debido al efecto fotoeléctrico. Entonces, aquí interviene adicionalmente eh, un, un parámetro que yo utilizo aquí en la simulación y es el potencial de frenado que se utiliza. Acá tengo la simulación, bueno, para que... Y este es el voltaje que yo aplicaría, el voltaje contrario que yo aplicaría para poder detener a los electrones. Entonces, tengo que aplicar un voltaje que sería, que está con la polarización contraria, y cuál voltaje es el que me hace detener a los electrones, a partir de cuál voltaje. Entonces, bueno, vamos a hacer el tratamiento con, nuevamente, vamos a hacerlo entonces. Entonces ya tenemos nuestras ecuaciones y lo que vamos es a tener ya nuestros cálculos del potencial de frenado. Hacemos los cálculos, entonces pasamos al paso 6 y tenemos nuestras ecuaciones, las que acabamos de deducir, que son estas. Entonces, la primera ecuación es energía cinética del electrón igual a energía gamma menos la función de trabajo. Nuestra segunda ecuación es que el potencial de frenado es igual a la energía cinética sobre la carga. Y nuestra cuarta ecuación, nuestra tercera ecuación, es que la energía cinética máxima es igual a un medio de masa del electrón por la velocidad máxima al cuadrado del electrón. Por lo tanto, si despejo de aquí, la velocidad máxima va a ser igual a 2 por la energía cinética máxima sobre la masa del electrón. Y me queda esta ecuación. De esta forma, simplemente utilizo las ecuaciones y realizo los cálculos. Lo primero es que, ¿cuáles son los datos que me dan, no? El ejercicio me da, en este caso, ¿cierto? Tengo, en este caso para el ejercicio, me dan la longitud de onda, que es 450 nanómetros. Voy a escoger el material calcio y busco en la tabla, ¿cierto? En mi tabla me da la función de trabajo, que es la que puedo utilizar, entonces busco en mi tabla para calcio, que es 2,9. Entonces acá en la hoja de Excel 2,9, que es la función de trabajo, 450 nanómetros, que es la longitud de onda que me dan de la... Y luego lo que hago es determinar cuál es la energía cinética máxima del fotón. ¿Con qué ecuación? Con esta ecuación. Energía cinética va a ser igual a la energía del fotón menos la función de trabajo. Entonces, por lo tanto, acá voy a hacerlo, energía cinética del electrón es igual a energía gamma. ¿Y cuál es la energía gamma? En este caso, la energía del fotón. ¿Cómo se obtiene la energía del fotón? La energía del fotón, ¿cierto? La obtenemos como Hc sobre lambda. Entonces, acá para determinar la energía del fotón es igual a Hc sobre lambda. Todo, H es una constante, la tengo, C es una constante, la tengo, y lambda es el lambda del fotón que me han dado, y por lo tanto, pues ya lo tengo. Entonces, acá simplemente, pues hacemos H por C sobre lambda. Entonces, H, que lo voy a tener en electronvoltios por segundo, por la velocidad de la luz, sobre lambda en metros, lo que acá la tenía en nanómetros y la convierto en metros, ¿cierto? Multiplicando, en este caso acá lo tengo por 10 a la menos 9, pues para poderlo pasar a metros, porque tengo que estar en unidades internacionales para poder tener los datos.
y que se cancelen las unidades y correctamente y que podamos tener la energía del fotón, en este caso en electronvoltios. Entonces, aquí ya tenemos nuestra energía del fotón en electronvoltios, que es 2,76. Entonces, la energía del fotón es 2,76 electronvoltios menos la función de trabajo. La función de trabajo es 290 electronvoltios. Vale. Como pueden ver, la energía del fotón es menor que la función de trabajo. De esta forma, voy a tener una energía cinética máxima de los electrones negativa. ¿Esto qué quiere decir? Que no va a haber fotoelectrones para esa energía. Entonces lo podemos ver y lo podemos evidenciar con nuestro simulador con 450, pues no va a haber emisión. Entonces vamos a escoger otra energía, incluso vamos a escoger 350 para poder hacer el ejercicio. Entonces vamos a cambiarla. Lo hice para que ustedes vieran que pues no con todas las energías, todas las longitudes de onda pues van a haber emisión. Entonces lo vamos a hacer en este caso el ejercicio con, no con 450, sino con 350, con una energía mayor para poder ver, digamos, que haya fotoelectrones en ese punto. Entonces tenemos que en 350. Entonces aquí, entonces vamos a, la función de trabajo es la misma, pero aquí vamos a cambiar la longitud de onda, es decir, vamos a aumentar la energía del fotón y de esa forma, pues lo que hacemos aquí es cambiar la ecuación, la energía del fotón, que ahora vemos que la energía del fotón es, la energía del fotón es mayor y por lo tanto, pues vamos a tener en este caso, vamos a tener emisión de fotoelectrones, que es nuestro objetivo, ¿no? Entonces aquí tenemos que la energía del fotón aumentó a 354, a 3,54 menos 2,90 y ahora sí, 3,54 menos 2,90 pues iba a dar un número positivo. Aquí tenemos y acá vemos que la energía cinética máxima del fotón, ¿cierto? Es 0,64 electronvoltios, pues que es la restra de 3,54 menos 2,90. Y aplicando la ecuación ahora del potencial de frenado, que es igual a la energía cinética, ¿ver? 3,54, que es igual a la energía cinética del electrón sobre la carga del electrón. Obtenemos un voltaje de frenado, el potencial de frenado de 0,64 voltios. Entonces, aquí podemos ver ya el potencial de frenado y seguimos calculando ahora la energía, a partir de la energía cinética máxima, la velocidad máxima, que como vimos es raíz de 2 por la energía cinética máxima sobre la masa del electrón. Entonces, simplemente hacemos raíz, ¿cierto?, de 2 por la energía cinética, que fue la que determinamos, pero aquí utilizando, aquí lo que utilizamos es la energía cinética máxima en joules,
que es kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado, y para eso pues multiplicamos por la carga del electrón y el delta dV, en este caso ahora con la velocidad máxima que es 2 por la energía cinética máxima, que es 1,03 por 10 a la menos 19, sobre la masa del electrón, que es 9,10 por 10 a la menos 31, y tenemos la velocidad máxima, que en este caso pues es 476.196 metros sobre segundo. Tenemos que pasar a julios, porque julios es lo que nos deja metros sobre segundos y nos deja tener en unidades del sistema internacional la velocidad. Aquí hay algo muy importante para aclarar, y es que cuando hacemos esta división, simplemente lo que hacemos es el potencial de frenado es energía cinética máxima, que nos da un valor de 0,64 electronvoltios sobre la carga del electrón, es decir, E, que es lo mismo. Entonces cancelamos y cancelamos, y por eso el potencial de frenado pues es 0,64 voltios, porque E es la carga del electrón, entonces se cancela y pues da el mismo valor. Y acá nuestro trabajo es comparar con nuestro simulador. Entonces nos paramos en el punto de 350 y subimos el voltaje, y el voltaje se sube aquí en esta parte de acá. Entonces subimos el voltaje y lo que debemos tener es un voltaje igual a este que obtuvimos acá, a 0,64. Entonces miremos. Entonces partimos de un voltaje cero, ¿cierto? En voltaje cero pues hay emisión de fotoelectrones, pero vamos subiendo y los electrones se van frenando. Y tenemos que buscar el voltaje a partir del cual ya no hay electrones, porque se frenaron, porque los pudimos frenar. Entonces subimos y vemos que por lo menos en 0,71 ya hay electrones, pero no se frenan totalmente, entonces necesitamos que se frenen totalmente. 0,66 todavía. Y en 0,64, en 0,57 todavía los electrones llegan al filamento. Subimos 0,61, miremos. Tenemos que ver hasta que lleguen hasta aquí al final. Llegan, entonces todavía no se están frenando, pero en 0,70 ya se frenan, ¿no? Entonces devolvámonos. 0,69, miremos. En 0,69 ya se frenan. Miremos en 0,68. En 0,68 también se frenan. Necesitamos ver a partir de qué valor se frenan. 0,67, este valor estoy viendo. También se frenan. 0,64, que es nuestro valor, se frenan, ¿no? Pero 0,65, miremos en 0,66, ¿cierto? 0,66 se frenan. 0,65, miremos, en 0,65 se frenan, ¿cierto? Aquí es un poquito más difícil, aquí no lo podemos manipular. 0,64 hay, pero en 0,65 no. Entonces, acá, digamos, estamos con un potencial de frenado que nos da la simulación de 0,65, pero los cálculos pues es 0,64. La diferencia es solamente 0,01 electronvoltios, que es normal, y por lo tanto pues estamos viendo cómo tenemos una concordancia entre los valores teóricos y los valores experimentales. Entonces esto era nuestro paso 6, ¿cierto?
La energía cinética máxima de los electrones, ya la calculamos, la velocidad máxima, el potencial de frenado, y ya era el paso 7. Verifique con el simulador que efectivamente los valores obtenidos correspondan al potencial de frenado de los fotoelectrones. Tome pantallazos que evidencien el comportamiento. Entonces, en este caso, pues vemos cómo, a pesar de que nuestro potencial de frenado nos dio en los cálculos 0,64, realmente en la simulación el potencial de frenado es 0,65, ¿no? Entonces podemos tomar nuestro pantallazo aquí en 0,65 y ver cómo en 0,65, uy, no lo puedo configurar en 0,65, se me pasa de 0,66. A ver si puedo con el teclado. 0,65, ya hay ya se presenta que los electrones no llegan, ¿no? Entonces hay una diferencia muy poca entre el resultado de la simulación, que es este 0,65, y entre el resultado que obtuve en los cálculos teóricos. Entonces, la diferencia es simplemente 0,01, que eso es menos de un 1% de, digamos, de diferencia. Entonces, hay compatibilidad. Bien, entonces este video era solamente para presentarles hasta aquí. Ya los otros pasos, pues la idea es que ustedes tengan digamos, y realicen la investigación respectiva. Muchísimas gracias.